En 1947, en el desierto de California, el ejército de Estados Unidos selló en hangares aislados un avión tan inestable que ningún piloto operativo habría aceptado volarlo en combate. Un bombardero de alas rectas que despegaba con hélices y aterrizaba convertido en reactor. Un proyecto nacido de la urgencia de la guerra, desarrollado en secreto absoluto y abandonado cuando la paz lo volvió innecesario. Su nombre, el Kensal XP-81. A comienzos de 1944, la guerra aérea había cambiado de naturaleza. En Europa, la octava Fuerza Aérea bombardeaba Alemania a plena luz del día. En el Pacífico, las distancias eran brutales. Las islas capturadas servían como pistas improvisadas, pero muchas carecían de infraestructura avanzada. La autonomía lo era todo. El 11 de abril de 1944, el Ejército del Aire de Estados Unidos emitió una especificación extraordinaria. Necesitaba un caza de escolta de largo alcance capaz de operar desde aeródromos avanzados, incluso sin combustible de alto octanaje o mantenimiento sofisticado. La amenaza no era solo el enemigo, era la geografía. El proyecto fue asignado a Kensal Debut Aircraft Corporation, conocida como Combair, con instalaciones en Fort Worth, Texas. El ingeniero jefe de programa sería Russell L. Rollers. La designación oficial, XP-81. Su misión era ambiciosa: combinar la fiabilidad y autonomía de un motor de pistón con la velocidad superior de un turborreactor. Era 1944. El mundo apenas comprendía el potencial real del motor a reacción. Pero el tiempo se agotaba. La idea parecía lógica sobre el papel. Un avión de escolta que despegara utilizando un motor convencional de pistón, económico en consumo y fiable en largas travesías. Una vez cerca del objetivo en combate, el piloto activaría un turborreactor adicional para obtener un impulso de velocidad. Un híbrido. Una solución intermedia entre dos eras. El diseño adoptado por Combair era inusual pero elegante. Fuselaje estilizado. Alas rectas de perfil laminar. Cabina presurizada. Tren de aterrizaje triciclo. En el morro se instaló un motor Mayo de 12 refrigerado por líquido Packard U1650-7, versión estadounidense del Rolls-Royce Merlin. Entregaba aproximadamente 1.695 caballos de fuerza. Movía una hélice de 4 palas. En la parte trasera del fuselaje, alimentado por una toma de aire ventral, se montó un turborreactor General Electric J33-5, capaz de producir alrededor de 3.750 libras de empuje. Dos sistemas de propulsión completamente distintos en una misma célula. El combustible debía alimentar a ambos. El sistema de control debía permitir transición segura entre modos. El centro de gravedad debía mantenerse estable. Sobre el papel, el XP-81 prometía una velocidad máxima cercana a 811 km por hora con ambos motores funcionando. Su autonomía proyectada superaba los 3.800 km. En teoría, podía escoltar bombarderos a cualquier rincón del Pacífico. Pero la teoría no vuela. El primer prototipo, número de serie 4491000, fue completado a finales de 1944. Fue trasladado al aeródromo de pruebas en Fort Worth. Sin embargo, el motor J-33 no estaba disponible en el momento de su finalización. Los retrasos en la producción de turborreactores afectaban a todos los programas estadounidenses. Para no detener completamente el proyecto, el XP-81 realizó sus primeras pruebas rodando y posteriormente volando solo con el motor de pistón activo. El primer vuelo tuvo lugar el 7 de febrero de 1945, pilotado por el jefe de pruebas de Combair, Benno Howard. Howard era un piloto experimentado y diseñador aeronáutico por derecho propio. Había ganado el trofeo Thompson en 1937. Sabía reconocer un avión difícil. Despegó únicamente con el Packard U1650-7. El XP-81 voló, pero las vibraciones estructurales y problemas de enfriamiento se hicieron evidentes rápidamente. La complejidad interna del sistema de refrigeración aumentaba el peso. El motor de pistón en el morro y el reactor en la cola generaban tensiones térmicas dispares. El turborreactor finalmente fue instalado en primavera de 1945. Cuando ambos motores funcionaban simultáneamente, el empuje combinado ofrecía una aceleración notable para la época. Sin embargo, la transición entre potencia de pistón y reactor no era sencilla.
El consumo de combustible del J-33 era elevado. Su eficiencia, limitada comparada con los reactores posteriores. El XP-81 alcanzó velocidades competitivas frente a cazas de pistón avanzados, pero para entonces la guerra estaba cambiando otra vez. En Europa, Alemania ya había desplegado el Messerschmitt M262. El concepto de caza híbrido empezaba a parecer obsoleto antes de madurar. En agosto de 1945, Japón se rindió. El contexto estratégico que había dado origen al XP-81 desapareció en cuestión de semanas. El programa continuó brevemente, ahora con un enfoque experimental más que operativo. El segundo prototipo, 4491-1001, fue completado con modificaciones menores. Se probaron variaciones en la instalación del reactor, incluyendo una versión con General Electric J-33 mejorado. Algunas fuentes indican que también se evaluó la posibilidad de instalar un Allison J-35, aunque no llegó a materializarse en vuelo operativo completo. El rendimiento real nunca alcanzó completamente las cifras optimistas iniciales. Con ambos motores, el XP-81 podía superar los 790 km por hora en condiciones ideales. Su techo operativo rondaba los 10.700 metros. No era lento, pero tampoco era revolucionario. Más preocupante era la complejidad logística. 2 tipos de combustible, 2 sistemas de mantenimiento, 2 cadenas de suministro. En combate, la simplicidad salva vidas. En tierra, la simplicidad gana guerras. Los pilotos de prueba describieron el XP-81 como estable pero pesado en mandos. La respuesta del reactor tenía un retraso perceptible. En situaciones de emergencia, esa fracción de segundo importaba. No se registraron accidentes fatales durante las pruebas principales, pero los informes internos señalaron preocupaciones estructurales relacionadas con el calor del escape trasero y la distribución de peso. Para finales de 1946, la Fuerza Aérea, ya encaminada hacia su independencia formal como USAF en 1947, había tomado una decisión silenciosa. Los reactores puros eran el futuro. El Lockheed P-80 Shooting Star ya estaba operativo. Más simple, más rápido, más alineado con la nueva doctrina. El XP-81 era una solución de transición en una era que ya no necesitaba transiciones. Solo se construyeron 2 prototipos. El primero fue utilizado como banco de pruebas adicional hasta que fue desguazado. El segundo sobrevivió y hoy se conserva en el National Museum of the United States Air Force en Dayton, Ohio. Pero durante años, ambos permanecieron en instalaciones aisladas, lejos del público. Documentación clasificada. Fotografías restringidas. No por ser un arma secreta decisiva, sino porque representaba una etapa intermedia que el ejército prefería dejar atrás rápidamente. El XP-81 no fue el único intento estadounidense de experimentar con propulsión mixta. El Ryan FR Fireball, desarrollado para la Marina, también combinaba pistón y reactor. Sin embargo, el XP-81 fue el único concebido como escolta de largo alcance terrestre con esta filosofía. Su existencia refleja algo más profundo. En 1944, nadie sabía con certeza cuál sería el futuro de la aviación de combate. Los ingenieros trabajaban en la frontera de lo desconocido. Las decisiones se tomaban bajo presión estratégica extrema. ¿Y si los reactores no eran fiables? ¿Y si las pistas avanzadas no podían abastecer combustible especializado? ¿Y si la guerra se prolongaba otros 2 años? El XP-81 fue una respuesta pragmática a esas preguntas. Pero la historia no esperó. La velocidad de progreso tecnológico durante la Segunda Guerra Mundial fue brutal. Entre 1939 y 1945, la aviación pasó de biplanos obsoletos a reactores supersónicos experimentales. En ese torbellino, algunos proyectos quedaron atrapados entre generaciones. El XP-81 no fracasó por incompetencia. Fracasó por timing. En retrospectiva, su concepto híbrido anticipaba desafíos que reaparecerían décadas después en diseños de propulsión combinada y sistemas auxiliares de potencia. Pero en 1945, el mundo quería simplicidad y velocidad puras. El desierto donde se realizaron muchas pruebas posteriores se convirtió en sinónimo de experimentación secreta. Muro Carmier Field, más tarde Edwards Air Force Base. Allí,
En pistas interminables del lago seco, Estados Unidos redefiniría la aviación en la era del jet. El XP-81 fue uno de los primeros pasos inseguros hacia esa nueva era. Un avión concebido en la urgencia de la guerra global, probado en silencio, superado antes de entrar en combate, enterrado administrativamente más que físicamente, y, sin embargo, indispensable para comprender la transición tecnológica que cambió el siglo XX. Hoy, al observar su fuselaje conservado, resulta evidente que no era un callejón sin salida. Era un puente que nadie necesitó cruzar por completo.